diapositivas, pero al no tener un micrófono de estos de aquí, pues tendré que estarme quieto aquí. Bueno, oye, muchísimas gracias por la invitación y no sé si responderé a todas esas expectativas que has comentado, pero en cualquier forma quiero empezar diciendo eso, que muchísimas gracias por participar en este evento, porque me parece que es una actividad, ella ha explicado muy bien la razón de ser. Llevamos mucho tiempo estando en tribunales de tesis, dirigiendo tesis, y siempre las críticas, salvo las personas a las que hemos tenido la oportunidad de ser director o codirector, pero en todos los demás casos las únicas críticas, observaciones las hacíamos el día de la evaluación de la tesis, que es el día menos indicado, primero porque el documento ya está cerrado, el doctorando está más nervioso que ningún otro día de su trayectoria académica, y la verdad es que aquellas observaciones en la mayoría de los casos no valían para mucho, porque en algún caso decíamos, bueno, cuando usted siga haciendo investigación, ya, pero, o sea que me parece una idea extraordinaria, ¿eh? Ya también hace unos días en Tarragona también hubo en la Universidad Rovira i Virgili una actividad similar, y yo desde luego comentaba yo ayer con Ana que voy a intentar al coordinador del nuevo programa de doctorado en Salamanca sugerirle que esto es una idea realmente extraordinaria, poder opinar sobre las tesis doctorales una vez que el proyecto ya está presentado, para ayudar a la gente a que se haga un poquito mejor, porque cualquier tesis es como las fincas de Extremadura, manifiestamente mejorables, ¿no? Cualquier actividad que hagamos, cualquiera de nosotros, cualquier proyecto de investigación. Así que bueno, agradeceros de verdad la invitación aquí y felicitaros por la idea, porque es que de verdad que me parece extraordinariamente útil, y esto de la utilidad veremos que va a ser uno de los criterios metodológicos de calidad para la investigación educativa. Bien, quiero decir también que bueno, esto va dirigido, bueno, yo lo he pensado no solamente para un proyecto de tesis doctoral, he querido pensar un poquito en proyectos de investigación. Bueno, cuando es de una tesis es un mundo concreto, pero puede ser también para un proyecto de innovación, digamos, vinculado a un proyecto de los que presentamos en la propia universidad, o para proyectos de investigación, como digo, que se presenten en cualquier instancia, o en otro orden de casos incluso podría valer para los trabajos fin de máster, etcétera, etcétera. En fin, en general lo que es un proyecto de investigación. Bien, como veis, el título hace referencia a aspectos metodológicos de calidad. También tengo que decir que claro, el tema es amplísimo, entonces que van a ser muchas veces flash, o sea que habrá que son ideas a las que habrá que luego leer con atención, profundizar, etcétera, ¿no? Porque el tema es, si quiero abarcar un poquito, digamos, lo que es todo lo que podemos entender como las fases de un proyecto de investigación, pues claro, hay muchos momentos, desde la teorización hasta la publicación del informe, ahí hay muchos momentos, muchas inquietudes, y cualquiera de esas fases podría dar lugar no a una charla sino a varias. Entonces, bueno, entenderlo como una especie de resumen, ¿no? Bien, vamos entonces a... Bien, los aspectos que yo quiero tratar, quiero ceñirme en 4 referentes, ¿no? Primero, algunos principios y criterios de calidad en la investigación en ciencias sociales. Segundo, criterios por tipo de investigación. No soy, quienes me conocen saben de sobra que de modo alguno soy, no sé si algo especialista en la investigación cuantitativa, pero desde luego en la cualitativa soy admirador de las cosas bien hechas en ese ámbito, pero no he practicado mucho ese tipo de investigación. Pero bueno, yo simplemente en este quería hacer alguna referencia comparativa en estos criterios que hay entre ambos referentes paradigmáticos, ¿no? El tercer punto, como veis, es el uso de cuestionarios. Hay una anécdota muy así un poco desde hace, cuando se encuentran dos investigadores en el ámbito sobre todo educativo, pero yo creo que valdría para las ciencias sociales en general. Dice, estoy haciendo mi tesis doctoral, y el otro dice, oye, ¿y cómo es el cuestionario? O sea, quiero decir que es tan absolutamente frecuente que las tesis doctorales vayan, el soporte, no digo el fundamental, pero desde luego uno de los soportes sea el cuestionario, que requiere algún tipo de reflexión sobre ella, ¿no? Y por último, bueno, pues como criterio, sabemos todos que
siempre hablamos de fiabilidad y validez, y además esto es importante porque, así como la fiabilidad y la validez tradicionalmente venían asociadas al ámbito de lo cuantitativo, yo creo que se ha producido una corriente, un trasvase de esta preocupación, algunas veces con otra denominación, pero yo creo que con la misma idea fundamental como exigencia también para el ámbito de lo cualitativo. Pues estos son los 4 puntos, vamos a ver cómo vamos avanzando y vamos... Bien. Leo una frase, en el material que he consultado, y ha sido bastante, para preparar este trabajo, pues me encontré esta frase y me gustó y la quiero leer aquí completa, ¿no? Dice: en cualquier tipo de investigación científica, un requerimiento fundamental es la calidad de los datos disponibles. Esto va a ser una idea que quiero mantener a lo largo de todo este discurso de esta mañana, ¿eh? O sea, la calidad de los datos. Dice: huelga decir que los datos son el fundamento de la evidencia científica, de la contrastación de hipótesis, de la generalización de los resultados de investigación y de la relevancia de las posibles teorías y marcos analíticos. Ya sabemos que a los datos, en un paradigma racionalista se puede ir de la teoría a los datos, en el paradigma más de corte humanista de los datos a la teoría, pero los datos están en cualquier tipo de esquema de investigación. Suele ser frecuente en el ámbito de las ciencias sociales existan problemas derivados de la validez y de la fiabilidad de los datos que se producen y utilizan. Los datos para la investigación social suelen ser pobres en lo que se refiere al proceso y a los niveles de medición. Como referencia inicial, que como digo puede marcar un poco toda la pauta de lo que yo quiero comentarles. ¿Qué entendemos por criterios de calidad? Consisten en la obtención de resultados empíricos adecuados para lograr los objetivos de una investigación, de forma que sean relevantes en términos de los conocimientos aportados al problema que se estudia, que dispongan de la mayor fiabilidad y validez y estén exentos de errores técnicos y metodológicos. Resumimos: criterios de calidad es la obtención de resultados que nos ayuden a conocer mejor la realidad, que aporten conocimientos y que estén exentos de errores técnicos y metodológicos. Algunos principios de gestión de calidad en la investigación. Viene la referencia y la última, si no la última, es la penúltima diapositiva, incluye estas referencias bibliográficas que cito aquí, ¿no? Principios de gestión de calidad. Aquí hacemos referencia a 3 principios de calidad fundamental. Lo primero es el pragmatismo. Yo creo que una de las críticas fundamentales que se ha venido haciendo tradicionalmente a la investigación educativa, aunque casi todo lo que digamos de la educación, no todo, pero muchas de las cosas se pueden generalizar a otros ámbitos. Pero bueno, vamos a circunscribirnos al ámbito educativo que por lo menos personalmente en el que más puedo conocer. Digo, una de las deficiencias que tradicionalmente se han puesto de manifiesto con la actividad investigadora es la desconexión entre la teoría y la práctica por una parte y la carencia de una utilidad, de una proyección para solucionar los problemas reales que hay en las aulas, que hay en las instituciones. Entonces yo creo que reconocer como principio fundamental el pragmatismo y que a la hora de establecer un proyecto requiere un esfuerzo por anticipar lo que puede ser la clave del éxito y establecer criterios medibles, aspectos de los que podamos obtener una información. El carácter métrico de esta información va a determinar en parte la adscripción a uno de los 2 grandes campos de investigación, por entendernos al ámbito de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Pero el dato, como decía hace un momento, es absolutamente fundamental en los 2 campos y por tanto la perspectiva de la medición de esos datos, de la obtención de esos datos, va a ser igualmente inquietante, igualmente importante para poder luego a partir de ahí elaborar conocimiento, elaborar teorías y solucionar problemas. Definir actuaciones que permitan obtener éxitos y evaluar actuaciones exitosas e integrarlas en prácticas habituales. Como veis, este principio del pragmatismo, este principio de utilidad, nos lleva a pensar que las ciencias de la educación, fundamentalmente entendidas de alguna forma como tecnociencias, para solucionar los problemas reales.
Segundo principio que citamos, la cultura de gestión de calidad. Es conocido por todos desde hace muchos años. Estamos desde que empezó la perspectiva, por ejemplo, de la evaluación institucional en el ámbito universitario, desde que empezaron a ponerse en marcha la gestión de calidad, pues creo que tenemos más o menos claro lo que es la cultura de esta gestión, ¿no? Aspectos de evaluación, por supuesto, mejora continua y sistema de información para mejorar las prácticas. Y un aspecto fundamental, como veis también citamos lo que es la integración, cada vez más necesario en el mundo en que nos movemos actualmente, es la relación con otros grupos. Antes la compañera lo ha dicho, es un buen ejemplo aquí la interrelación entre 4 universidades para sacar adelante este programa de doctorado. Y la presentación clara de logros, esto también es un principio fundamental, es decir, que aquello que logramos obtener con mucha dificultad en muchos casos, bueno, pues que aprendamos, digamos, a transmitirlo siempre desde la perspectiva, como digo, de la utilidad. Bien, vamos a distinguir 3 fases en el proceso investigador. Hay otros muchos esquemas, pero bueno, hoy me quedo con este. En esa primera fase de definición de objetivos, los criterios que deben tenerse en cuenta básicamente son el criterio de oportunidad y el criterio de factibilidad. Criterio de oportunidad se refiere a la novedad del trabajo que vamos a llevar a cabo, el interés científico, la coherencia que pueda tener el planteamiento de los objetivos que formulemos, el impacto potencial que va a tener la solución, digamos, los hallazgos, los logros que hayamos pensado podemos obtener con ese trabajo, y la relación con otros trabajos. Es decir, no hay por qué pensar que cada trabajo va a suponer descubrir un nuevo Mediterráneo. Es decir, que la investigación debe tener un avance progresivo, un avance continuo, es decir, que trabajar sobre lo que los demás han ido aportando. No es fácil, y yo eso, fijaros, mi experiencia, que cada año va siendo un poco más dilatada, solo desde el punto de vista cronológico, pues me doy cuenta que en el ámbito educativo esto no es fácil. Yo creo que no nos respetamos demasiado, no nos llevamos demasiado bien a nivel académico, a nivel investigador, para elaborar nuevas teorías a partir de lo que otros compañeros puedan haber ido aportando. Yo creo que trabajamos en compartimientos bastante estancos, y yo creo que, por supuesto, en absoluto eso es positivo. Bien, con respecto a el criterio de factibilidad, pues inteligibilidad y explicitación de objetivos, un grado de desafío científico y tecnológico, es decir, que toda investigación debe ser un reto. Por supuesto, se requiere una disponibilidad de medios técnicos y humanos, y en general la valoración de un trabajo, de un proyecto, en el caso, claro, de los más iniciáticos, este aspecto no podría ser muy tenido en cuenta, pero para cuando se trata de grupos de investigación, cuando se presentan proyectos, por ejemplo, en los ámbitos nacionales, autonómicos y europeos, por ejemplo, pues esto es un criterio fundamental. Es otros trabajos realizados sobre ese campo por el equipo de investigación. Por supuesto, ahí se valora la competencia del equipo investigador, en algunos puntos la figura del IP como director y coordinador de ese grupo, etc. Cada vez es más difícil obtener financiación para realizar proyectos, y en estos momentos mucho más que ningún otro. Entonces, todo lo que pueda ser colaborar en esa financiación, pues es un criterio a tener en cuenta a la hora de conceder un proyecto. Es decir, si solicitamos un proyecto a una institución, a la ANEP, por ejemplo, y ese proyecto lleva un aval de que una empresa fuera del mundo, digamos, académico ayuda económicamente, pues va a tener muchos puntos a favor para su consecución. También importa cada día más, y esto lo sabe muy bien todo el mundo, muchos de los que estáis aquí por el trabajo en el ámbito de las tecnologías y de la red, pues todo lo que es la gestión de la propiedad intelectual. Durante unos años ha estado como abandonado, pero cada vez se hace un aspecto más relevante, más interesante. Y en el ámbito de las ciencias sociales nos hemos preocupado poco o nada de esto. Yo siempre, cuando tengo que presentar un currículum en algún sitio, y todavía tengo que hacerlo, pues el capítulo de patentes me da un poquito de escalofrío, porque todos los años va en blanco. Entonces, bueno, pues a lo mejor habrá que pensar, no sé si nos va a dar tiempo a algunos ya, pero que a los jóvenes sí que vais a tener oportunidad de ir pensando en haceros propietarios de aquellos
de aquellos, sobre todo en el ámbito de la tecnología, recursos, etcétera, que podáis ir encontrando en vuestros trabajos. Y por último también, como dentro de esta primera fase del proceso investigador, todo lo que tiene que ver con la previsión de seguimiento y evaluación del impacto. Tampoco, fijaros, en el educativo, la evaluación del impacto la hemos tratado muchas veces a nivel teórico, pero no nos preocupamos demasiado de ella, quizá porque no es fácil. La evaluación de impacto implica una temporalidad a la que muchas veces no estamos dispuestos a atender, ¿no? Así como, por ejemplo, en el ámbito anglosajón sí que tienen más paciencia que nosotros, pasa lo mismo que con los diseños longitudinales, que poquísimas investigaciones en España se hacen, algunos en el ámbito de la psicología, pero qué pocos diseños hacemos, investigaciones con diseños longitudinales, con tiempos. Siempre hacemos los transversales, es decir, que en un año obtenemos información de todo el ciclo primario, de todo el ciclo infantil, de todo, pero pocas veces tenemos la paciencia, muchas veces porque los proyectos no se financian con esa temporalidad asociada, ¿no? Bien, segunda fase de investigación, pues la realización de la investigación, como veis es formulación de objetivos, realización y, bueno, resultados e informe, ¿no? La tercera fase, la trazabilidad de actividades y resultados, ¿no? O sea, que en esa segunda fase tengamos una visualización clara de lo que vamos a ir haciendo. Siempre en esto sabéis que también hay una polémica entre cuantitativo y cualitativo, que si los diseños de lo cuantitativo son rígidos, no son rígidos, no son rígidos. Quizás son más rígidos que lo cualitativo, que es más connatural a ese proceso, el aperturismo, el estar pendiente de lo que pueda ocurrir. Pero los diseños cuantitativos no tienen por qué ser tampoco rígidos. Si yo me encuentro en el camino cualquier dato que pueda hacerme pensar y hacerme cambiar, puedo hacerlo. Nadie me va a obligar a seguir otra cosa es un diseño experimental que sí, que está programado en principio y las fases determinadas y las variables intervinientes o dependientes o controladas, pero fuera del diseño experimental, que podría ser efectivamente rígido, los otros diseños cuantitativos yo creo que son susceptibles de apertura y de un cierto dinamismo. Insisto, no tanto como el diseño cualitativo, que es un principio esencial, ese dinamismo, esa movilidad, digamos, interna, ¿no? En esta segunda fase, importantísimo, claro, pues como criterio, informar sobre la disponibilidad de recursos materiales y humanos, sobre que esa planificación tenga una coherencia, o sea, son los criterios, son los aspectos que a la hora de valorar un proyecto es lo que hay que ir determinando, ¿no? Una revisión periódica de la programación, veis que aquí, revisión periódica, eso significa que si es susceptible de hacer una revisión es porque se pueden modificar las cosas, y aquí no, bueno, por supuesto, en todas las fases del proceso la creatividad es un valor positivo, el ser capaz de responder a cosas que nos vayamos encontrando, y desde el principio también hemos hablado de creatividad a la hora de hacer el propio diseño. El rigor científico, lo mismo, es decir, que esto es una constante en cualquier tipo de investigación. En el ámbito cuantitativo se llama rigor científico, pero llámese como se llame, va a ser una exigencia a cualquier tipo de investigación. Y respeto de la ética. Bueno, como son cosas que creo que son demasiado evidentes, pues vamos pasando. Tercera fase, valoración y puesta en valor de resultados. ¿Qué aspectos, qué criterios son los que habría que tener en cuenta en esta tercera fase? Pues fiabilidad de resultados, o sea, fiabilidad y por supuesto validez en el sentido de que estemos seguros de aquello que estamos diciendo. Bueno, seguros en la medida que lo estemos, porque a lo mejor seguros no vamos a estar nunca de nada, pero bueno, por lo menos aquellos datos que aportemos nosotros que sean, digamos, inferencias realizadas a partir de datos, como hemos dicho ya, a los que vamos a exigir ese carácter de fiabilidad y validez, a los que luego tendremos oportunidad de hacer alguna otra referencia. Bien, inteligibilidad de los documentos producidos, está claro. Tratar por todos los medios de pensar bien en quién va a ser el receptor del mensaje. Puede haber diferentes receptores, o sea, no es lo mismo hacer un informe para los compañeros de la universidad que hacer un informe pues, para los gestores de una institución social como un ayuntamiento o la diputación, y no tiene por qué ser lo mismo pues, cuando sea para, pues imaginamos, pues para los padres de un colegio, ¿no? O sea, que tiene que ser pensado el lenguaje del mismo informe, pero puede tener unas características distintas
para hacerlo, como digo, inteligible. Interés por las nuevas vías e hipótesis abiertas. Cualquier investigación va a generarnos más dudas de las que nos va a resolver, si es una buena investigación. Nos va a quedar abiertos más caminos de los que podemos cerrar. Vamos a presentar, seguimos hablando del proyecto, vamos a presentar toda la potencialidad que tiene la explotación de resultados, es decir, vamos a anticipar un poco lo que va a ser la previsión de ese impacto, que luego habrá que evaluar si es que tenemos posibilidad de hacerlo. El nivel de exigencia para publicaciones, esto cada vez es más obvio, cada vez ya nos vienen más impuestos desde fuera, aunque no queramos hacerlo, o entramos en este mundo, que por cierto podría ser también objeto de otra charla totalmente, porque particularmente, y después de estar en la ANECA, en comisiones de contratación de profesores, yo no estoy muy de acuerdo con los criterios que ahí aplicamos en muchos de los aspectos, pero bueno, eso es otro tema, no quiero entrar. Y por último, la pertinencia y la adecuación de la evaluación final del trabajo, o sea, que el trabajo responda este criterio que llama en matemáticas el principio de reconceptualización, o sea, y ojo que esto a los de las tesis doctorales muchas veces se lo tengo que decir el día de la presentación, hoy se lo digo antes, así que si me hacen caso a lo mejor ganan algo. Y es el principio de reconceptualización, es que no hay que olvidarse de que tenemos que dar respuesta a las preguntas que hemos hecho, así de sencillo. O sea, cuando yo empiezo una tesis haciéndome una pregunta, al final debo dar una respuesta, o decir, pues no tengo evidencias para dar esa respuesta, pero no olvidarme de ese tema, porque si yo miro las preguntas que uno se ha hecho y las respuestas que da, ahí faltan flechas, o sea, ahí faltan flechas de conexión entre una pregunta y una respuesta. Bueno, otra cosa es que además de las preguntas que se ha hecho, por eso que estamos diciendo, en el camino se ha encontrado y nos da nuevas, fenomenal, todo lo que sea más, pero bien, pues esto es lo que queremos señalar aquí. Bien, en resumen, otro esquema, pero igual de odio, o sea, las 5 fases del proceso investigador, y como veis hemos citado aspectos, criterios a tener en cuenta en cada uno de ellos, ¿no? Definición adecuada de objetivos, establecimiento del proceso para conseguir el objetivo de investigación, esto es, definir un diseño que especifique básicamente unidades de análisis, técnicas de muestreo y variables a medir. Bueno, de las técnicas de muestreo es también fundamental, porque hay muchas técnicas, hay muchos tipos de estudio, cada tipo de estudio va a requerir una especialidad, una técnica de muestreo diferente. Sabemos que lo de la aleatorización es una especie de mal endémico en la investigación, en general, sobre todo en la educativa, menos en las ciencias sociales, en el ámbito de la sociología, lo de la selección de muestras aleatorias es un poco más factible. Para nosotros es que es prácticamente una utopía. Bueno, pero hay soluciones, digamos, técnicas válidas para garantizar que una investigación esté bien hecha, aunque el diseño, desde mi punto de vista, no sea aleatorio. Aparte que hay muchas estrategias de aleatorización, o sea, no tienen por qué ser solo de la unidad muestral el sujeto, puede ser el centro y eso facilita mucho las cosas, por ejemplo. Proceso de obtención de datos de forma exenta de errores. Claro, aquí es fácil decir, o sea, fijaros, obtención de datos de forma exenta de errores, qué bien, si ya garantizamos que los datos no tienen errores, pues tenemos ya medio camino andado, si no 3 del camino, o todo el camino. Análisis coherente y adecuado de datos e informes y gestión. Bueno, esta diapositiva pretende, como veis, tener una visión un poquito más global de ese proceso y sobre todo, fijaros, insistir en estos 2 aspectos, en la tercera y la cuarta. Obtención de datos exentos de errores como preocupación fundamental y análisis coherente y adecuado a los datos. O sea que cada tipo de dato va a requerir un tipo de análisis y vamos a intentar que haya una coherencia entre el tipo de dato que yo obtengo y el tipo de análisis que yo hago. No vale cualquier análisis para cualquier tipo de datos. Puede valer, a lo mejor con un programa estadístico como el SPSS, puedo tener un fichero, le doy aquí y sale una serie de datos, pero puede eso tener una carencia absoluta de sentido o de relevancia desde el punto de vista de la teoría de la investigación. Bien, este primer apartado, recordáis que eran 4 los que iba yo a tratar, estamos terminando el primero, pero quería yo terminarlo con unos referentes también que hacen, como veis, referencia a, no es excesivamente novedoso, pero sí quizás conviene para la gente un poco más joven,
pues que se dé cuenta que en esas fases que hemos hecho, en esos criterios, hay como distintos tipos de condicionantes o de requisitos que podemos establecer en estos 4 tipos, ¿no? Teóricos, técnicos, tecnológicos y organizativos. Bien, los condicionantes y requisitos teóricos absolutamente fundamentales en cualquier tipo de investigación. En cualquier tipo de investigación. Cualquier tipo de investigación tiene que venir orientada por la teoría. Si queremos que se cumpla el principio aquel, fijaros, que tiene que venir orientada por la teoría para que se cumpla el principio de pragmatismo, para que eso sea útil. O sea, que parece como que la teoría y la utilidad son... No, son mundos absolutamente conciliables si no estamos... reconciliables si no estamos absolutamente perdidos. Hay investigaciones que lo posibilitan más. Por ejemplo, en el ámbito de lo experimental, si no hay un referente teórico, es que es imposible hacer una cosa medio bien. En la investigación más de carácter descriptivo, exploratorio, bueno, estamos legitimados para, porque claro, las teorías, pero yo creo que como principio fundamental, el que la teoría, y eso, los proyectos que yo he leído para que vamos a evaluar esta tarde, tengo que decir que la parte teórica en general está muy bien, de la mayoría de ellos, aunque no es el momento ahora de comentar nada, pero que me ha parecido que está muy bien incorporado el principio de la referencia teórica para el trabajo a desarrollar, en general. Bien, los aspectos técnicos. En los aspectos técnicos, bueno, pues proceso de operacionalización, selección, construcción de instrumentos de medida y recogida de datos. El tema de los instrumentos de medida es un problema en la investigación educativa tremendo. No sé si voy a tener tiempo de comentarlo, pero de cualquier forma es que es fundamental, es un tema que es cómo obtenemos los datos, y es que en general no hacemos las cosas bien, Un ejemplo simplemente, cuando una de las actividades que llevamos a cabo muchas de las personas que estamos aquí, algunos por lo menos, es evaluación de los proyectos de investigación que se financian, por ejemplo, en Madrid. Bueno, pues yo, claro, a mí me encargan evaluar proyectos del ámbito de las ciencias sociales, es decir, que puedo evaluar proyectos de sociología, de psicología, etc. Hay una diferencia. Por ejemplo, cuando un equipo de psicólogos plantea una investigación, los instrumentos, prácticamente todos a los que se recurre son instrumentos que ya están en el mercado. Es decir, cuando una persona va a medir la inteligencia, no se le ocurre elaborar un test de inteligencia. Recurre y selecciona el que cree que es más adecuado para las personas a las que se va a aplicar, para fulanito de tal porque le cae más simpático que el otro. Es decir, que los instrumentos los cogen a partir de una determinada opinión, pero que en la mayoría, un altísimo porcentaje de los instrumentos son instrumentos que ya están en el mercado. Bueno, eso tiene unas ciertas garantías. No quiere decir que ese instrumento por estar en el mercado ya sea bueno, ojo. Y sabemos que también lo de la estandarización en el ámbito educativo también es un problema, una espina que tenemos ahí metida, ¿no? Bueno, pero lo que yo quiero decir con esto es que cada vez que hacemos una investigación, sea de lo que sea, tenemos que construir el instrumento. Pero si es que no tenemos por qué ser expertos en eso. Si no tenemos por qué ser expertos en eso. Estamos... Y sin embargo, y también ocurre aquí, como os decía un poco anteriormente, puede haber un instrumento que tenga algunos compañeros de la Universidad de Almería. Me cuesta trabajo recurrir a ellos, porque muchas veces los desconocemos. Empezamos por desconocer en general muchas de las aportaciones de otros compañeros y no utilizamos. Yo creo que eso es un fallo fundamental. Yo creo que debería ser bueno que nos planteáramos evitar eso que... Hombre, cuando uno investiga algo que no lo ha investigado nadie, pues bueno, tengo que hacer el esfuerzo de, o bien adaptar un cuestionario que se ha utilizado en Australia o donde sea, con ciertas cautelas también y ciertas exigencias que requiere el procedimiento, pero que no es solo traducir, y si tengo que construirlo, pues tengo que construirlo. A lo mejor me tengo que asesorar, a lo mejor por eso hay equipos de investigación, a lo mejor tengo que contar con ayudas puntuales para elaborar un instrumento relacionado con esto. ¿Estamos? Bien. Perdonad que ponga tanto énfasis en el aspecto, pero es que es una espina que digamos que estuve trabajando muchos años en psicología y yo creo que quizás me viene un poquito por ahí el reconocimiento de la utilidad de determinados instrumentos para medir determinadas variables, ¿no? Bien, como decía, aspectos técnicos, aspectos tecnológicos, manejo y disposición de herramientas
especializadas para la preparación y el análisis de datos. O sea que distinguimos teóricos, técnicos, tecnológicos, más vinculados al análisis de datos, a los generalmente programas informáticos, tanto en un ámbito de la investigación como en otro. Y organizativos, pues cómo se disponen todos los recursos, materiales y humanos, para la ejecución del trabajo, para la preparación, en fin, para todo lo que tiene que ver con la realización de la investigación. ¿Qué aspectos, qué actividades, qué aspectos, qué criterios pueden considerarse vinculados con ese componente técnico? Pues con el técnico, diseño y prueba de instrumentos, lo que acabo de decir ahora, validez y fiabilidad, prueba piloto y todo lo que tiene que ver con la preparación del trabajo de campo. El diseño de muestras, representatividad, márgenes de error, optimización del trabajo de campo. Codificación y proceso de datos. O sea, esto sería el componente técnico. Todo, veis que es dentro de lo que es la fase central de ejecución fundamental. Diseño y prueba de instrumentos, diseño de muestras, codificación y preparación del análisis de datos. O sea, que es una parte fundamental de ese proceso de investigación. El componente tecnológico, elaboración adecuada del fichero de datos, selección adecuada de las técnicas de análisis, interpretación correcta de resultados, presentación atractiva de la información. ¿Vale? Estos serían los aspectos, bueno, componente tecnológico. Y el componente organizativo, distribución de tareas, información verídica de los datos recogidos, previsión de la difusión y precisión de estudios complementarios. Previsión de estudios complementarios. Bien, con esto terminaríamos esa primera fase de, no sé, a ver si... Vamos a ver ahora algunas referencias a esto, comparación un poco de los criterios de los ámbitos de cuantitativo y cualitativo. Es inexcusable poner esta primera diapositiva con la aportación de UBA del año 85, así de sencillo. Lo que en lo cuantitativo se exige como validez interna, ahora vamos a llamarle credibilidad. Lo que llamábamos validez externa, generalización, transferibilidad. Fiabilidad, dependencia, objetividad, confirmabilidad. Bueno, esto es conocido por todos o por la mayoría y vamos a ver, lo importante, yo creo que lo importante y la razón por la que yo tengo aquí esta diapositiva es porque lo que yo quiero ver es, vamos a ver, siempre se ha dicho que la investigación cuantitativa prima el rigor y que la investigación cualitativa prima la relevancia. Bueno, a mí me parece que hay que aunar esas dos finalidades. O sea, que la investigación cuantitativa debe ser rigurosa y relevante y la investigación cualitativa tiene que ser rigurosa y relevante. O sea, que no son dos mundos, aquí el rigor, o sea, aquí hacemos las cosas bien, pero no vale para nada. No, no. Aquí esto vamos a intentar hacer que valga, pero también hacerlo bien. O sea, hacerlo desde una perspectiva de rigor. Bueno, hay distintas opiniones, posturas respecto a criterios para evaluar la investigación cualitativa. Vamos a ver, dice, hay tres posturas, no sé si habría alguna más, pero yo me quedo con estas tres, bueno, de alguna forma pueden estar aquí todos. Dice, hay gente que opina, no es posible evaluar los criterios. O sea, no es posible evaluar los criterios en la investigación cualitativa. Solo el propio investigador tiene la verdad. Bueno, muy radical, mi opinión. No sé si quien tenga experiencia en este ámbito a lo mejor puede tener más opinión, seguro que tiene más opinión que yo. O sea, no es posible, no tiene sentido. Aquí es el investigador, todo se encierra en él y... Bueno, segundo, dice, es posible establecer criterios, pero propios, distintos, diferentes. Y yo creo que la postura que está, la tercera, que yo creo que es la postura que está hoy más en boga, es la tercera. Dice, se pueden adoptar los mismos criterios de la cuantitativa, pero con matices. Bueno, a mí esto me parece, como digo, que puede ser un poquito por dónde van las líneas. En concreto, voy a avanzarlo si puedo. Fijaros, creo que hay, luego volveré si acaso sobre esas dos que me he saltado. Hay los trabajos de Morsey y otros que son bastante extensos en este punto, están manteniendo para se adhieren a esa tercera postura de que son, es decir, que la investigación cualitativa debe regirse por los mismos principios que la cuantitativa, pero adaptarlos.
Bueno, y en este proceso de adaptación es donde autores como Morse, por ejemplo, es donde están haciendo unos trabajos más específicos y desde mi punto de vista que aportan mayor claridad. Y además es importante que no solo van a plantear criterios, por ejemplo, de fiabilidad y validez con respecto a resultados, sino que incorporan como novedad fiabilidad y validez con respecto a los propios procesos de la investigación cualitativa. O sea, que ya no vamos a quedarnos con que sea fiable y válido el dato que obtenemos, sino que sea fiable y válido todo el proceso de realización que llevamos a cabo. En concreto, Morse diferencia estos dos aspectos que, bueno, responsabilidad del investigador y estrategias de verificación, como dos principios fundamentales. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del investigador cualitativo para conceder calidad a su trabajo, a su aportación? Como digo, los procesos de triangulación, conocidísimos por todos, reflexibilidad y revisión por parte de los participantes. O sea, que los participantes opinen sobre los datos que están aportando y que yo estoy interpretando. Y exposición clara de métodos de recolección de datos y análisis. O sea, que se exige claridad en un proyecto de investigación cualitativa sobre claridad en cuanto al modo en que se han obtenido los datos, en la forma en que se analizan, en la forma en que se presentan. Como primer criterio, responsabilidad del investigador. Y lo que vos se llama estrategias de verificación, que hacen referencia a fijaros, esto es una investigación cualitativa, y fijaros los criterios que cita. Coherencia metodológica, muestreo apropiado, o sea que también se exige esta característica en lo cualitativo, que no vale cualquier cosa. Recolección y análisis de información concurrente, pensamiento teórico y desarrollo de teoría. ¿Estamos? O sea que aquí fijaros que es el método, no tanto el hipotético deductivo como el analítico inductivo, es decir, del dato se pasa a la teoría. Bueno, pero fijaros, me parece interesante, como digo, esta diapositiva, porque por una parte veo, desde mi punto de vista, se produce, vamos a decirlo así, la convergencia de criterios cualitativos y cuantitativos, es decir, ya no se trata de que en lo cuantitativo hay unos, en lo cualitativo hay otros, sino que podemos llegar a pensar que son los mismos, pero adaptados. Las diapositivas anteriores que me salté, bueno, criterios para lograr el rigor, o sea que lo cualitativo se plantea lograr rigor científico, como carencia que inicialmente podíamos pensar o sea, característica que se asociaba a lo cuantitativo y que podía estar, digo, ausente en lo cualitativo, pues ahora lo que importa es lograr ese rigor en lo cualitativo. Fijaros los criterios que hemos citado antes de credibilidad o valor de verdad, contrastar resultados con las fuentes, incrementar el valor de los datos, negociación, que es la forma de incrementar el valor de los datos, consensuados, negociados, compartidos. El criterio de transferencia, lo que en el ámbito cuantitativo se entiende como validez externa, pues actuar en contextos similares y presentar descripciones completas y detalladas. Atención, el problema del contexto es otro de los problemas que son absolutamente interesantes en el ámbito de la investigación educativa. ¿Estamos? Porque desde luego es una de las objeciones fundamentales que se hace a lo cuantitativo. El laboratorio no es, en el laboratorio se podrán estudiar relaciones entre variables, pero un laboratorio no es una realidad educativa. Ni los profesores, ni los alumnos, ni los directores de un centro, ni los padres están en un colegio como se está en un laboratorio, digamos, constreñidos, limitados, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de la generalización, bueno, por eso no se aboga por la investigación propiamente experimental, sino que se va a otro tipo de diseños más flexibles, más abiertos, cuasi experimentales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero en cualquier forma, en lo cualitativo, el contexto también es importante, lógicamente, y también hay que tenerlo como referente para ver lo que yo aporto. Desde luego es más fácil, es decir, yo creo que se puede acceder más fácilmente a la problemática del contexto en la investigación cualitativa, pero una cosa es en el que yo trabajo y otra cosa es en el que yo me gustaría que eso porque un objetivo de la investigación también cualitativa es la aplicabilidad, la transferencia. Entonces, se acostumbra cada vez más a establecer, digamos, las coordenadas de ese contexto sobre el que podría llevar a aplicarse
lo que yo he encontrado, lo que yo aporto, lo que entenderíamos como, digamos, buenas prácticas. La consistencia pues viene lógicamente dada por la triangulación, tanto de opiniones de investigadores como de los métodos, como de los propios resultados. Y siempre la revisión de datos. Y el criterio de objetividad de confirmación, pues a partir, fijaros lo que se dice aquí, utilizar métodos válidos, pues claro. Y métodos válidos, puede ser cualquier cosa, bueno, cualquiera de los métodos que aquí se citan, y alguno que no, observación, diarios, encuestas, entrevistas, análisis de documentos, discusión grupal, todo vale, pero todo lo que esté, digamos, bien hecho, por decirlo de alguna manera. Pero en lo cuantitativo ahí pasa igual. No se trata de... Hay muchas técnicas estadísticas, pero hay unas que se utilizan bien y otras que se utilizan muy mal. Y por muy cuantitativo que sea, puede ser un estudio absolutamente desastroso. Bien. Estrategias para lograr el rigor. Me parece interesante también. Fijaros, trabajo prolongado en el mismo lugar. Estamos ciñéndonos a lo cualitativo. Separación periódica de la situación. Como decía Piaget, distanciarse del objeto. Separación periódica de la situación. Distanciarse un poco y triangulación de investigación de métodos y de resultados. Yo creo que estos 5 aspectos fundamental cara a conseguir una buena o una muy buena calidad en el proceso de investigación cualitativa. Bien, hemos terminado el segundo apartado, pasamos al tercero. Alguna referencia a los cuestionarios. Bueno, aquí este es un tema a la vez tan conocido que es donde casi todo el mundo sabe, pero bueno, he procurado muy poquitas cosas y desde luego cualquiera que esté preocupado por esto tiene miles y miles y miles de referencias en la red sobre cualquier cosa y además algunas bastante buenas. Hay algunas buenas, algunas muy buenas, otras malas, otras regulares y algunas en absoluto nada aconsejable. Pero todos sabemos que en el ámbito de la tecnología es muy importante el proceso de enseñar a seleccionar la información, ¿verdad? Pues aquí es fundamental esto, pero bueno, algunas cositas sobre los cuestionarios, insisto, muy pocas. Si luego tenemos una oportunidad de debate y alguno quiere hacer alguna pregunta puntual, pues con mucho gusto. Bueno, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de los cuestionarios? Preguntas ambiguas, como se entiende todo, me limito a mala estructuración de las preguntas, mala secuenciación, inadecuada elección de la muestra, excesivo número de ítems de preguntas. Esto es yo no sé por qué somos tan maniáticos con unos cuestionarios súper larguísimos, incluso para algunos cuestionarios que aplicamos en las aulas escolares, alumnos a lo mejor de sexto de básica, con 11 años, sexto de primaria, con 11 años y folios y folios, ahí no hay manera, ¿no? Aparte de que, bueno, cuestionarios sin validación, sin pruebas piloto o revisión de expertos, yo creo que cada vez la gente es más normal que haga referencia a esto, se dan cuenta que sin esta fase el cuestionario es que carece de todo valor, por lo menos no tiene la evidencia del valor, podrá tenerlo, pero no tiene esa evidencia. Lo que pasa es que la prueba piloto también tiene su requerimiento. La prueba piloto no es aplicarle el cuestionario a media docena y no, hay que... Bien, utilización errónea de las escalas de medida es un error muy frecuente. También es un tema polémico, me refiero por ejemplo si las escalas tipo Likert, conocidísimas por todo el mundo, lo de las 5 categorías, 7 categorías, 4 categorías, si deben ser tratadas a nivel de análisis como variables de intervalo o variables ordinales. Luego resulta que los resultados no son tan distintos. Yo recuerdo que una de las primeras tesinas que yo dirigí en la Autónoma de Madrid en psicología, pues fue a un alumno que es de Villena, de Alicante, que hoy es catedrático de psicometría en la Autónoma, y la tesina que era un alumno pues muy brillante y era esto, había unos datos, pues resultados de unos cuestionarios, de unos test, y con mi ayuda en aquel momento, pues hicimos el análisis a partir de estrategias, digamos, considerando los datos de nivel de intervalo, con lo cual pues, se puede calcular correlación de Pearson, regresión, etcétera, etcétera, y los mismos datos los analizamos con la perspectiva de que eran ordinales. O sea,
y aplicamos pues la correlación pues, de Spearman, etcétera, una regresión adecuada para aquel tipo de datos, y hicimos pues cálculos sobre pues a partir de G cuadrado, etcétera, según adaptamos la estadística al tipo de medición. Bueno, pues es que nos encontramos, y era una opinión compartida por muchísima gente, por muchos investigadores, que no había diferencia en la interpretación. Eso nos animó un poco a decir, vamos a perder rigor, exigencia en cuanto a, o sea, que los resultados de una escala Likert, por ejemplo, son absolutamente, entiendo yo, eso es mi convencimiento de hoy, a lo mejor hay gente que me convencería de lo contrario, pero que son, o sea, que se pueden tratar absolutamente como nivel de medición de intervalos, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, eso es una cosa que las escalas de Likert, por ejemplo, o de Thurston, con más categorías, o otras estrategias que hay para análisis métricos, que puedan ser susceptibles, y hay otras cosas que no. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, el decir que la media del género de esta aula la media es 1,2 porque hay un poco más de chicos que de chicas, eso no tiene sentido ninguno. O sea, que hay variables que de ninguna forma admiten el cálculo de determinados estadísticos, ¿no? Podrá haber tal proporción de mujeres, podrá haber tal proporción de hombres. Bueno, bien. Por tanto, utilización errónea de las escalas de medida es uno de los problemas más frecuentes. Y errores en la codificación. Errores en la codificación porque vamos a exigir, por ejemplo, preguntas que tenemos que tener claro si son excluyentes, si no son excluyentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos de esos datos, cuando no son excluyentes, a lo mejor los incluimos en tablas de análisis de contingencia y entonces cometemos ahí errores que pueden ser importantes. Bien, las preguntas de un cuestionario nos informan de cualquier cosa que actitudes y creencias, opiniones, etcétera, conocimiento, nivel de dominio o competencia de determinadas destrezas, necesidades, en el ámbito del estudio de necesidades son muy frecuentes el uso de cuestionarios, cómo funcionan los servicios sociales, si en función de... Bien. He marcado aquí, pues me parece que son 10 etapas en el diseño de un cuestionario. Insisto que todo perfectamente comprensible, vamos, o sea que es una presentación que pretende recoger, o sea, sistemática, pero definición del estudio, selección y definición de variables, diseño del cuestionario, hay distintos tipos de preguntas, etcétera. Selección de la muestra, hacer la prueba piloto, los análisis de esa prueba piloto, la elaboración del fichero, la aplicación, o sea, análisis de la prueba piloto y la versión definitiva, aplicación, elaboración de fichero, etcétera. Bien, en las etapas primeras, bueno, pues destacaría como aspecto importante situar, como he dicho ya varias veces, el estudio en un marco teórico, revisar la literatura sobre el tema, conocer opiniones de la población de referencia y conocer opiniones de los expertos. Bien, hay alguna técnica, por ejemplo la técnica Delphi, para la elaboración de un cuestionario. Estas fases son de una exigencia absoluta, el que distintos expertos, distintos rangos de vinculación con esa actividad, pues deben opinar en distintas fases del proceso. Yo no sé si lo de la técnica Delphi, a todo el que no le suene, sería bueno que si tiene una nota lo anotara y que leyera sobre ella, porque yo creo que le puede ayudar a ofrecerle una perspectiva, insisto, si no la conoce, le puede ayudar a hacer un poquito, una reflexión que puede ser útil. Bien, el determinar las variables, tienen que ser variables a través de un cuestionario. Obtenemos información sobre cosas, sobre aspectos, bueno, vamos a llamarle variables si queréis, ¿no? Y que admiten diferentes categorías. Vamos a tener claro todo ese proceso, cuáles son las variables, cuáles son sus características, cuáles son las variables dependientes que incluimos para estudiar en el cuestionario, cuáles son aquellas variables independientes o de clasificación. Aquí los términos dependiente e independiente no tienen claro la connotación tan fuerte como la tienen en el diseño experimental. También podemos hablar de variable criterio, variable predictora, etc. Pero de cualquier forma, en un cuestionario preguntamos cosas que son variables diferentes. Tenemos que tenerlo eso claro, porque eso luego nos va a ayudar a orientar los análisis que hagamos. Determinar claramente los valores que puede tomar la variable, etc.
me parece una diapositiva interesante. Quizá más interesante que alguna de las otras que pongo aquí con lo de los cuestionarios. Dos tipos de cuestionarios, de indagación y de medida, ¿vale? O sea, cuando yo pregunto a una persona, a lo mejor, digamos, ¿cuántas veces va al cine a la semana? Ahora con los precios que tiene, pocas supongo, pues estoy haciendo una pregunta para informarme sobre alguna actividad que hace, o qué deporte practica el fin de semana, o qué hace el fin... Vale, eso es una pregunta, es un cuestionario de indagación, vale, pero cuando yo estoy preguntando, por ejemplo, supongamos, competencias digitales de un alumno universitario o de un alumno de bachiller, el conjunto de respuestas me va a permitir obtener una variable que yo llamo competencia digital y que tiene un componente aditivo, es decir, un alumno que sepa hacer esto, esto, esto y esto tiene una mayor competencia digital que el que sepa hacer solo esto y esto. Es decir, que esa perspectiva es métrica, en tanto que la otra perspectiva de indagación, esos cuestionarios de indagación tienen muchas menos exigencias, tienen muchas menos exigencias. Nosotros tenemos que tener claro la diferenciación en este aspecto. Bueno, tienen objetivos diferentes y exigencias de construcción distintas. A menudo ocurre que lo mezclamos muchas veces algunas preguntas que tienen una perspectiva métrica, es decir, que tienen una propiedad aditiva, podemos sumar respuestas, pero otras no, otras no, o sea, que un chico haga el fin de semana, juega fútbol y el otro lea, a lo mejor eso no tiene sentido sumarlo, tendrá sentido en cuanto que está ocupado el fin de semana, si queréis, pero nada más, no tiene mucha relación y tienen distinto contexto, distinto valor, digamos, una persona que se dedique el fin de semana a jugar a fútbol, y que es interesante, y la otra que se dedique a ver cine o a pasear por el campo. Tenemos que tener esta perspectiva clara. Las preguntas, vaya una definición de preguntas, soluciones de equilibrio entre la necesidad social de comunicación y la técnica de captar información. Eso es una pregunta. Un equilibrio entre mi deseo de obtener algo y que facilite la comunicación. Eso quiere decir que tiene que ser comprensible para el sujeto al que va dirigido, que tiene que tener un lenguaje en términos genéricos, etc. Tipo de preguntas, bueno, abiertas y cerradas, está muy claro. Con las cerradas, claro, las abiertas son muy atractivas, pero anda, que el análisis después, ¿cuántas veces? Me confieso aquí, pero no se lo digan ustedes a nadie. Se está grabando. Ay, entonces no lo digo. Pues que al final tengo que decir a mis compañeros de equipo de investigación, ya os dije yo que esto no teníamos que haberlo puesto, y al final pasamos porque es que no hay manera. Si nos han respondido, de los 500 personas que nos han respondido el cuestionario, las preguntas abiertas las han contestado de los 500, 42, hay 42 cosas diferentes ahí. ¿Interesantes? Sí. Bueno, hay un becario que es el que se encarga de interpretar esas respuestas abiertas, pero el resto, digamos que... O sea, bueno, hay que saber formularlas bien, hay que darles el sentido, etc. ¿Qué pasa? Que cuando yo anticipo las posibles respuestas que puedo recibir, que es algo que se dice, es que usted tiene que ir luego categorizando las respuestas, ¿qué? Pero si eso lo hago a priori, estoy convirtiendo la pregunta en cerrada. Estamos y facilitando las respuestas. Bien, yo creo que es importante, y es un error que muchas veces se produce, lo de las categorías excluyentes. O sea, tenemos que las categorías de respuesta excluyentes. O sea, si yo estoy en A, no puedo estar en B, no debo estar en B. O sea, a mí no me pueden preguntar preguntas que posibiliten eso, respuestas a dos alternativas. Por ejemplo, a usted le gusta jugar a fútbol, a usted le gusta hacer deporte. Es que eso no es excluyente, porque el fútbol es un deporte, entonces yo voy a poner que me gusta jugar a fútbol y que me gusta hacer deporte. No, tienen que ser excluyentes para que luego sea fácilmente interpretable. Bien, breves y fáciles de comprender, no emplear palabras que introduzcan una reacción estereotipada, no redactar preguntas de forma negativa. Esto de las formas negativas nos crea unos problemas tremendos. Por ejemplo, en las escalas de actitudes, muy frecuente, y que en muchos artículos aparecen, pues los autores, la metodología de las escalas de actitudes recomienda que haya preguntas positivas y negativas. Lo recomiendan así, que
Recomiendo que haya preguntas positivas y negativas. El mismo número, colocadas al azar en distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, tenemos que tener luego en cuenta que tenemos que darle la vuelta a la hora de obtener la puntuación. Bueno, bien. Evitar el uso de interrogación, no incorporar alternativas de respuesta que difícilmente puedan reusarse, evitar preguntas que obliguen a hacer cálculos o esfuerzos de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. El listado de recomendaciones en este sentido es muy amplio y cualquiera interesado puede consultar en internet una lista mucho más larga de consejos que se dan sobre cómo deben ser las respuestas. Importante lo de la prevención de errores. Cito aquí 3 fuentes posibles de errores en la aplicación de los cuestionarios. Errores en la administración, temporalización inadecuada, información incorrecta, etcétera. Tenemos que cuidar el acto de la presentación del cuestionario. Los psicólogos, vuelvo a decirlo, en la aplicación de test vienen las instrucciones dadas muy específicas de lo que hay que leer. Y un señor que aplica un test y un señor que aplica el mismo test en otra aula lee lo mismo. O sea, la información que se proporciona al sujeto es la misma. Bueno, pues esto tenemos que cuidarlo. Es muy importante también el hecho de la aplicación de cuestionarios que tengan o no un tiempo prefijado. Hay alumnos más lentos en las respuestas, en los exámenes lo vemos, siempre hay, las 2 horas que damos para un examen, siempre hay uno que le falta tiempo, otros que acaban a los 10 minutos, y a lo mejor lo ha hecho todo bien. Bueno, todos esos son aspectos que tenemos que tener en cuenta y que a menudo, yo creo que no consideramos con todo el rigor que deberíamos. Errores y efectos de quien contesta el cuestionario. Involuntarios, deliberados, negativas a responder. Otra de las cosas que no cuidamos mucho en la investigación educativa y que, por ejemplo, en el ámbito de la sociología lo cuidan mucho, es casi les importa más, fijaros, cuando aplican un cuestionario, los que no han respondido es que los que han respondido. O sea, las preguntas que se hacen de por qué no, porque claro, son los que no responden por alguna razón, por desidia, por dejadez, porque no les ha gustado, porque no les hemos informado, etcétera. Todo eso es importantísimo cara a los resultados que vamos a obtener. Porque si resulta que en esta clase que hay 50 personas, 30 no responden la encuesta, pues a lo mejor son los que están en contra de... Imaginar que a ellos os ha gustado esto que he dicho y estos no contestan. Caray, ¿por qué no han contestado? O porque son amigos míos y no se quieren enfadar conmigo, o por algún otro motivo. ¿Debo preocuparme yo porque no han contestado de eso? Muchas veces eso es más importante a lo mejor que la información que me puedan ofrecer ustedes. Bueno, de cualquier forma, vamos a preocuparnos de las 2 cosas, ¿no? Y errores, y por supuesto, errores y efectos del instrumento. Todos los que anteriormente hemos citado. Bien, errores de codificación. Vamos a hacer el proceso de codificación bien. El proceso de codificación tampoco le concedemos importancia, pues es fundamental. Es fundamental para luego hacer bien los análisis. Si no hemos hecho la codificación bien, es imposible hacer bien el análisis. Si hemos hecho la codificación bien, el análisis lo podemos hacer bien o mal, o regular. Pero si hemos hecho la codificación mal, va a ser muy difícil que hagamos los datos bien. ¿Qué quiere decir? Dar dígitos para las categorías, clarificar bien las categorías, que no se solapen, que no, etcétera, ¿no? Posibles afinidades de ítem. Tenemos que determinar claramente los que son susceptibles de medición de métrica, es decir, aditivos, los que no lo son, etc. Bueno, el punto 4 del esquema sería selección de muestra, diferenciar objetivo de estudio. Otra cosa importante, diferenciar entre una dimensión en el cuestionario, pueden tener un carácter profesional y un carácter científico. Claro, si el objetivo es imaginar un cuestionario, pues, por ejemplo, para directores de centros escolares, tiene una connotación profesional. Bien, pues a lo mejor, o sea, no es tan exigente la estrategia de muestreo. ¿Entendido? O sea, si tengo que hacer los directores de centros escolares en la región de Murcia, pues, bueno, y si sé que hay a lo mejor alguno conflictivo en un pueblo que se llama Caravaca, pues a lo mejor me tengo que ir ahí. No tengo que esperar a que ese centro me salga aleatoriamente en una muestra. O sea, es decir, que puede, cuando el criterio es profesional, obtener información, dice aquí, centrarse en grupos de interés. Si es muy amplio, aplicar estrategias de muestreo adecuadas, en la medida posible, aleatorias. Si la perspectiva es científico, desde luego el muestreo tiene unas exigencias técnicas, en principio, mucho mayores. Otra cosa es que en el contexto educativo a mí me parezca que son prácticamente difíciles de obtener. Con respecto a la prueba piloto,
determinar las características de aplicación, seleccionar una muestra intencional, es decir, esto no tiene por qué ser aleatorio, porque aquí yo puedo, en la prueba piloto me puede interesar captar diferentes opiniones que me van a ayudar a redactar bien los ítems, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la prueba piloto puede ser una muestra como intencional, gente que yo quiero que me conteste, lo que decíamos antes de los grupos de interés. Recoger opiniones de encuestados y probar el proceso de codificación. O sea, en la prueba piloto es probar un poquito lo que me va a ocurrir. Sobre esa prueba piloto, hacer ya los análisis técnicos. Fiabilidad, validez, los 3 tipos de validez que si tenemos tiempo, no sé si hablaría después en ese apartado último que nos queda por ver, pero 3 tipos de validez fundamental: contenido, constructo y criterial. Insisto, si puedo luego hacer alguna diferenciación, bien. En el ámbito educativo trabajamos más con la validez contenido, en la medida de que significa que las preguntas son una muestra representativa del dominio de ámbito de conocimiento que yo quiero, sobre el que quiero indagar, sobre el que quiero tener información. O sea, que las preguntas sean representativas de esa variable compleja, de ese constructo del que quiero tener información. La validez de constructo se trabaja más en el ámbito psicológico, quizá porque tienen teorías más rotundas, más elaboradas, pero son susceptibles, por supuesto. Y la validez criterial, pues tiene sentido cuando disponemos de criterios externos. Bien, si podemos, ya digo que... Pero en principio aquí lo que yo quiero decir es que también en la prueba piloto hay que hacer ya estas pruebas. Y son muy interesantes, por ejemplo, los estudios de fiabilidad, porque me van a permitir, muchos de vosotros seguramente lo habéis hecho ya en alguna ocasión, quitar determinados ítems que están determinados que la fiabilidad baje, aunque sea el alfa de Cronbach. Yo puedo quitar, tenemos hoy posibilidades a través del SPSS, quito este ítem, veo cómo queda la fiabilidad, cambio este ítem, incluso muchas veces solo con cambiarlo de sitio, cuando antes, a la hora de aplicar el cuestionario, puede modificar la fiabilidad. Bien, ya he dicho yo que son muchas cosas y bueno, aplicación de cuestionarios. Bueno, pues aquí cito algunas modalidades. Pongo en mayúscula lo de online porque la verdad es que es una forma extraordinaria de aplicarlo. Es que es una forma extraordinaria. Tenemos unas posibilidades de llegar a mucha gente. Otra cosa es que seamos capaces de convencer al personal para que conteste. Pero bueno, tiene su estrategia, tiene sus pautas de pedir la información cada X tiempo, de cerrar, no cerrar, todo eso hay que... Pero yo... la mayoría de vosotros seguro que ya tenéis, pero los que no tengan también, que se lo tomen como tarea. Tengo que enterarme bien qué es esto de la aplicación online de cuestionarios, porque es que es extraordinario, es una posibilidades extraordinarias de aplicación y de obtener información. Bien, como veis aquí nos preguntamos por las posibles explicaciones de la no respuesta. El fichero de datos, una vez que tengo ya, paso a hacer el fichero de datos y los tipos de análisis que puedo hacer. Un análisis de tipo descriptivo, bueno, y un análisis de tipo diferencial, comparando colectivos, etc. Añado aquí como último, también si no tenéis noticia de esto, algunos, pues anotarlo, como las cositas, las tareas, los deberes. En lo de enteraros esto de las gráficas de las curvas ROR. La profesora Ana García Valcárcel y yo llevamos un tiempo con esto, hemos escrito algunos artículos, bueno, nos parece interesante porque es una posibilidad de aportar información gráfica, por ejemplo, sobre la comparación. Imaginaos, por ejemplo, que he estudiado competencias digitales en alumnos universitarios, me encuentro y tengo al final un colectivo de chicos y un colectivo de chicas. Bueno, y por supuesto hago una prueba a ver si hay diferencia significativa entre los dos colectivos. Calculo si hay diferencia de medias, o etcétera. Bueno, pues luego las curvas ROR me van a posibilitar representar gráficamente esas diferencias. Ya no es solo marcar las barritas, sino que las curvas ROR, por favor, leerlo, y si ya tenéis más curiosidad, buscar Tejedor y García Valcárcel, que os vais a encontrar algunos artículos sobre esta temática, sobre competencias, sobre escenarios de aprendizaje, etcétera, que hemos hecho algún trabajo sobre esto. Bien, y además tiene y luego tiene unas curiosidades también, por ejemplo, que aparece un dato en las curvas ROR que se llama así, el área bajo la curva, y resulta que el área bajo la curva ROR es exactamente el valor de la U de McWhinney. Toma castañas, de la estadística no paramétrica. O sea, que es muy interesante. Bueno,
análisis técnico del cuestionario, o sea, fijaros que hemos hecho análisis de tipo estadístico, descriptivo, inferencial, y luego ya hacemos el análisis técnico final del cuestionario. Esto, sobre todo, si intuimos que pueda tener una aplicabilidad por otras personas. Es decir, he hecho los análisis entre la aplicación piloto y la versión definitiva, y ahora puedo hacer, es decir, si yo creo que este cuestionario puede tener un sentido de utilidad para otros, tengo que presentarlo, y claro, cualquiera que vaya a utilizar mi cuestionario me va a pedir información sobre su fiabilidad y validez de la versión definitiva. Esto es lo que queremos recoger en esta fase última. Y por último, la elaboración del informe. Bueno, creo que todos estamos objetivo, claro, coherente. ¿Veis? Aquí cito la reconceptualización. Volver a contestar las preguntas que hice al principio, dar respuesta a cada uno de los objetivos generales y específicos que he planteado, que no se diluyan en el camino. Bien, destacar los puntos fuertes, los puntos débiles, propuestas de mejora, etcétera, etcétera. Ahora se habla también aquí de buenas prácticas, o sea, todo eso en el informe yo creo que es lo que el lector, el receptor de ese informe agradece. Maripaz, no sé si seguir unos minutos más o dejar ya que me pregunten. Queda una parte técnica, si queréis voy muy rápido. Sí, porque también quiero hacer caso a lo que dijisteis de cumplir los horarios. Bien, vamos a ver, validez. Es la cualidad del instrumento para medir rasgos o características que se pretende medir. ¿Qué es validez? Un instrumento tiene validez cuando mide lo que dice medir. Un examen de historia es válido cuando informa al profesor de que ese alumno sabe historia. Contaría algunas anécdotas, pero no lo voy a hacer por falta de tiempo. Pero unas cosas curiosísimas, desde luego. ¿Perdón? La historia, la anécdota esta, pues fijaros, trabajaba yo, como os he dicho, en psicología, en el departamento de psicología de la Autónoma de Madrid. La Facultad de Medicina de la Autónoma, si no lo sabéis, está ubicada en La Paz, la Residencia Sanitaria La Paz. Es decir, la Facultad de Medicina está en La Paz. Nosotros nos llevábamos muy bien con los profesores y el departamento de fisiología. Entonces, nos preguntaron en alguna ocasión, oye, en aquel momento estoy hablando de los años en que se acababa de fundar la Autónoma, casi, los primeros años de la Autónoma. Iban a la Autónoma muy pocos alumnos, había unos números clausos fuertísimos. Y iban unos alumnos, los mejores alumnos, iban a la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y a la Medicina de la Autónoma. Unos alumnos extraordinarios. Se pegaban por llegar puntuales a clase. Iban a coger sitio en las clases, una hora antes de que empezara la clase. Oye, suspendían la fisiología. ¿Pero por qué? Unos alumnos tan extraordinarios, ¿por qué suspenden la fisiología un 80%? Nos vinieron a preguntar, oye, vosotros que sabéis de cosas de evaluación, de medidas, ¿qué pasa? Dejarnos el examen, ¿qué hacéis? Era un examen de prueba objetiva, con 4 alternativas de respuesta. Bueno, indagando, se nos ocurrió, fijaros lo que nos ocurrió, la media de aquel examen, de aquella convocatoria, una convocatoria oficial del mes de junio, había sido la media 4,70. Pasa que en aquella facultad con 4,70 suspendían a la gente. Bueno, se nos ocurrió, fijaros, aplicar la prueba 4 o 5 días después de que se había aplicado a los médicos, a los chicos de clásicas de la Autónoma. La media fue 3 y pico, 3,50. ¿Qué ocurría? Que las preguntas eran, por ejemplo, ¿cómo se llama el músculo que hay en la parte posterior, inferior, posterior del corazón? Y claro, el nombre del músculo tenía los prefijos con origen latín o griego, con lo cual los de griego y latín sabían dónde estaba por los prefijos, no por el músculo, por los prefijos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que la prueba no tenía validez, porque estaba pidiendo más conocimiento de latín que de fisiología. ¿Entendido? Entonces, claro, le dijimos, o dais una clase de latín a estos chicos, o cambiáis las pruebas. Y nos hicieron caso y trataron de... O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, porque, claro, ¿cómo podía haber tan poquísima diferencia unos chicos que no habían visto un libro de fisiología, algunos en toda su vida, y que tenían una media de 3,5, apenas un punto por debajo de los otros, que llevaban todo el año estudiando? Pues es una anécdota. Pero bueno, también es una anécdota de que hacíamos algo útil, ¿no?, de psicología en aquella etapa, ¿no? Bien, la fiabilidad se refiere a la consistencia, a la estabilidad de los resultados, ¿no? Que los resultados proporcionen la misma información. Esto hay que tener cuidado porque, claro, en el ámbito... Ojo, yo siempre recuerdo
Escudero, un recuerdo a un amigo nuestro de toda la vida, el profesor Rodríguez Dieguez. ¿Cuántas veces hablé con él de este tema que voy a tratar ahora? La trampa psicométrica. Es decir, los principios psicométricos no son aplicables a la evaluación educativa. Ojo, no me malinterpreten, ¿eh? Esto lo hablé yo muchas veces con el profesor, como digo, Rodríguez Dieguez, porque tenía él una frase muy famosa en su libro de didáctica general del año 1970, creo que era el libro, que decía, las preguntas de una evaluación de didáctica, de un examen, decía, las mejores preguntas son aquellas que son respondidas por el 50% de los alumnos. No, en didáctica no, en mi opinión, ¿eh? En psicometría sí, porque eso sí te genera la mayor poder de discriminación. Sabéis que la varianza de un ítem es P por Q. P es proporción de aciertos, Q proporción de errores. La varianza mayor es P por Q, es decir, 0,25. Esos son los ítems que tienen un mayor poder de discriminación. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es la capital de España, aquí en este colectivo ese ítem no discrimina. No discrimina. Si pregunto cuál es la capital de Liechtenstein, a lo mejor tampoco discrimina, o a lo mejor sí. Depende cuál sea la proporción de gente que sepa cuál es la capital de ese país centroeuropeo. Pero la pregunta... Bueno, me estoy metiendo en cuestiones pero quería decir... Pero bueno, cuando hacemos una prueba para discriminar, esa prueba tiene que ser discriminativa, tiene que diferenciar los alumnos que tienen competencias digitales óptimas y los que no la tienen óptimas. El principio de discriminación ahí funciona. Otra cosa es que yo quiera obtener información. Los que no saben, los que ahora mismo no saben cuál es la capital de Liechtenstein, si yo estoy aquí hablando de ese país, les pongo unos vídeos y al final de la mañana lo que quiero es que todo el mundo sepa cuál es la capital. O sea, al final lo que quiero es, cuando evalúo al final de la mañana, lo que quiero es P igual a 1 y Q igual a 0, o sea, que todo el mundo sepa cuál es la capital de Liechtenstein. Bueno, técnicas para la fiabilidad. 4 tipos de técnicas básicas para la fiabilidad, está en cualquier manual, esto es formas paralelas, TRTs, técnica de Vitales y consistencia interna. Normalmente, hoy, casi todos los estudios de investigación que yo tengo oportunidad de ver, tesis, trabajos TFM, todo el mundo calcula la fiabilidad alfa de Cronbach por la facilidad que tiene, porque es darle una teclita en el ordenador, en el SPS, una vez que tengo el fichero bien. Bien, el coeficiente alfa de Cronbach tiene muchas ventajas, pero tiene algunos inconvenientes. Y sobre todo, lo mejor que podemos hacer con el coeficiente alfa de Cronbach es que tenemos capacidad de manipularlo. O sea, como yo decía hace un rato, si yo quito ítem, pongo ítem, cambio incluso de sitio a la hora de aplicar, puedo cambiar la fiabilidad. Hay ítem, consistencia interna, quiere decir, bueno, la técnica de mitades sabéis que es partir los ítems pares, los ítems impares, y luego hallar la correlación que hay entre la puntuación obtenida en la mitad y en la otra mitad, y luego corregirla con la fórmula famosa de Spearman-Brown. Eso me da la fiabilidad del test. Bueno, alfa significa que es considerar que hay tantas partes en el test como ítem. O sea, que es la técnica de mitades llevada a su exageración óptima. Porque si hay 40 preguntas en el cuestionario, es como si tuviera 40 partes el test. Y estoy hallando la correlación. Claro, hay unos principios, hay una exigencia. Implica que la varianza de cada ítem sea homogénea, estadísticamente igual. No lo atendemos. No lo atendemos. Las correlaciones entre los ítems deben ser homogéneas. No lo atendemos. Por eso digo que ojo con el alfa de Cronbach, que se va a aplicar una tecla en el ordenador, pero puedes no estar diciéndonos absolutamente nada, o casi nada. Dependerá un poco de lo que es el contenido de los ítems. O sea que esto es, entre las notas que podéis tomar, he dicho solo 3 o 4 cosillas, pues una es, ojo con el alfa de Cronbach, porque es que engaña, porque a todo el mundo le da 0,80, 0,90 y ya con eso parece que es, pues ojo. Bueno, esto es el detalle un poquito de cada una de las técnicas. Atención, curiosidad. Bueno, situaciones que afectan a la fiabilidad, la homogeneidad del grupo. Mientras mayor es la dispersión, mayor la fiabilidad. Cuanto más heterogéneo es el grupo, el instrumento va a tener mayor fiabilidad. Importante. Si yo aplico un cuestionario a un grupo muy homogéneo, que puedo ser el caso a lo mejor de una prueba piloto. O sea, yo a lo mejor me cojo como prueba piloto, imaginaros, a los becarios de mi departamento, todos con una formación muy parecida, y claro, obtengo la fiabilidad, y bueno, me va a salir, en ese caso sería baja, porque la mayor homogeneidad del grupo rebaja la fiabilidad. El tiempo de respuesta. Es importante saber si el tiempo está prefijado o no para responder. Decía antes, hay alumnos que son más rápidos, menos rápidos, etc. Y el tamaño del cuestionario. Esto, cuanto más largo, más fiabilidad, pero cuanto más largo,
Peor. O sea, hay que mantener la longitud razonable. No me pregunte ninguno cuál es la longitud razonable, porque la respuesta es eso, razonable. Una pregunta es válida. Vamos a ver, quiero sobre la cosa de la validez decir muy poquitas cosas, pero algo que me parece importantísimo, importantísimo. Vamos a ver. Fijaros, una pregunta es válida si estimula información exacta y relevante. O sea, una pregunta es válida si estimula, si genera en la persona a la que se aplica el cuestionario información exacta y relevante. Algunas preguntas que son válidas para un grupo de personas pueden no serlo para otros. Cuanto menos tenga que reflexionar el sujeto, más válida es la respuesta, en principio. Digamos, cuanto más espontaneidad... Bien. Te cito a una profesora de Murcia, ¿verdad? ¿Hidalgo? ¿De psicología? ¿Puede ser? Lola Hidalgo. Cito a una profesora, detalle. De psicología básica, sí. Atención, necesidad de comprobar la validez del instrumento como característica métrica fundamental. Requiere comprobar la utilidad de la medida realizada, es decir, el significado de las puntuaciones. Para mí lo nuevo, fijaros ahora, de la validez es el significado, es decir, que se vincula la validez no tanto al instrumento como a las respuestas que emite el sujeto. ¿Estamos? Eso es lo que aproxima también que el proceso de validación en el ámbito psicológico, la validez de constructo, está haciéndose el dueño, se está haciendo el amo de ese contexto, ¿no? El concepto de validez ha evolucionado. En el año 74 se establecen por la APA, la ERA y el Consejo Nacional de Medición Educativa 3 tipos básicos de validez. En el año 74 se establecieron nuestros 3 tipos de validez: contenido, criterial y constructo. Bien, de contenido, el grado en que la prueba contenga una muestra representativa de la conducta a medir. Criterial, la correlación existente entre las puntuaciones de una prueba y un criterio externo. ¿Vale? O sea, imaginaros que yo sé que este grupo de personas de aquí del aula tiene unas competencias extraordinarias digitales. Yo aplico un cuestionario sobre competencias digitales. Ustedes tienen que tener una altísima puntuación. ¿Vale? Y si ustedes son un grupo que no tienen esas competencias, deben tener menos puntuación en ese test. En la medida que eso ocurra, este test tiene validez. O sea, que la validez se deduce lógicamente a partir de las respuestas. Bien. Construir la adecuación de la medida con unos postulados teóricos. Tiene varias modalidades la validez de constructo. La que solemos utilizar nosotros en algún caso es la validez factorial o estructural. Pero ojo que también engaña. El análisis factorial en un cuestionario puede no decir absolutamente nada. Lo digo porque hay mucha gente que incluye el análisis factorial como, bueno. Validez de constructo. Está referida al grado en que un instrumento nos proporciona resultados similares a los que cabría esperar de los postulados de una determinada teoría. En la medida que haya coherencia entre los resultados de la prueba y lo que sería deducible de la teoría, en esa medida decimos que hay validez de constructo. También este es el concepto de validez de constructo del año 74. Ojo, ha evolucionado, ha evolucionado. Se refiere a qué tan exactamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. La organización del constructo requiere de la acumulación gradual de diversas fuentes de información. Ojo, importantísimo. No hay un solo tipo. O sea, si yo soy capaz de obtener información de contenido, información de validez de criterio y validez de constructo, la suma de las 3 es lo que se entiende como validez total. O sea, que no son excluyentes los distintos tipos de validez. Son, en cierta forma, acumulativas porque me están proporcionando información sobre el instrumento que aplico. Dice, la validez del constructo, vuelvo a citar a la compañera esta de Murcia, va tomando más importancia cada día, sobre todo en el contexto psicológico. Implica la recogida de distintas evidencias, importantísimo. Este es el concepto nuevo de validez de constructo, por eso lo he aportado aquí. Implica la recogida de distintas evidencias, no todas ellas cuantitativas. Fijaros, desde los postulados métricos se admiten evidencias no estrictamente cuantitativas. Y la integración de información. Se llega a pensar que es la única forma de validez y que todas las demás son distintas formas de su expresión. Bueno, vale, o sea, solo hay validez de constructo y la validez de contenido es una modalidad de... Bien. La validez se refiere al grado en que el conjunto de evidencias recogidas apoya las inferencias que se hacen. Fundamental esta concepción nueva de la validez de constructo, El conjunto de evidencias que apoyan las inferencias que se hacen a partir de las puntuaciones. O sea, lo que yo interpreto de las puntuaciones que yo recojo en ese cuestionario, eso es lo que me va a determinar la validez. La validez total, como decía, la suma de contenido, criterio y constructo. Situaciones que afectan a la validez, la improvisación,
construir un instrumento se requiere conocer muy bien la variable que se pretende medir, así como la teoría que la sustenta. Adaptación inadecuada de cuestionarios. Lo que decía antes, no vale con traducir, hay que contextualizar. En ese caso también hay que... Cuando al acabar la Guerra Mundial, otra anécdota, cuando al acabar la Guerra Mundial, el año 45, hubo programas, pues sabemos todos, de ayuda desde los americanos, por ejemplo, el Plan Marshall para Alemania, y a los chinos, que Japón les había machacado antes de la guerra y en la guerra. Y entonces empezaron a obtener información, y la forma de obtener información era aplicar test que tradujeron al chino, claro. Pero claro, preguntaban, se cuentan los libros, preguntaban, por ejemplo, por teléfonos, y no había visto un chino entonces un teléfono. Y claro, decía, ¿qué haría usted cuando suena un teléfono en su casa? Y podía poner o cualquier respuesta al azar o no contestar. Y no se podía concluir de que los chinos fueran tontos. Lo que pasa es que no sabía lo que era un teléfono. O sea que luego a partir de ahí empezó era lo que se empezó a construir a partir de esta anécdota, que bueno, que resume un poquito lo que es la mala adaptación de contextos distintos, a construir test de cultura libre, que llamaron, que fue todo un movimiento test de cultura libre, o sea, test independientes del ámbito cultural al que se aplica. Bien, y muy importante también todas las condiciones de aplicación de los instrumentos. Resumen de opiniones. Atención, lo que se valida no es el instrumento, sino las puntuaciones. Ojo, o sea, lo que se valida, opinión de hoy, no es tanto el instrumento como las puntuaciones que se recogen, porque es sobre las que hacemos las inferencias. Fijaros, estamos volviendo al origen, la primera diapositiva, de la importancia del dato. La validez no se puede resumir en un solo indicador. La validez se asegura mediante la acumulación de evidencia. Veis que esto rompe un poco lo del año 74, y lo de que la validez criterial es RXY igual a... Una puntuación puede ser válida para un uso y no para otro. La validación es un proceso continuo y dinámico. La teoría juega un papel importantísimo en el proceso de validación. Aquí vienen las referencias bibliográficas y aquí el agradecimiento. Un poquito más largo de la cuenta.